Hola, en este vídeo vamos a explicar dos cosas muy importantes y seguro que también muy útiles, porque vamos a explicar cómo deberíais afrontar la preparación de un examen, de un tema de física muy importante como es el tema de gravitación, y vamos a utilizar este vídeo para explicar cómo deberíamos plantear el repaso de un tema cualquiera, y vamos a utilizar el tema de gravitación para que sirva de ejemplo, ¿no? De qué tipo de cosas deberíamos saber y cómo deberíamos planificar la preparación de un tema tan importante como el de gravitación. Y para eso, pues vamos a aplicarlo, a explicar cuál sería el resumen básico de la teoría que hay que saber, lo muy básico para enfrentarse a hacer ejercicios, y luego pues haremos una revisión de los tipos de ejercicios más importantes que uno se puede encontrar con el tema de gravitación. Pero lo dicho, vamos a empezar diciendo muy claramente cómo entiendo yo deberíamos preparar un tema como el de gravitación o otro tema parecido. Y es muy sencillo, hay que hacer ejercicios. Eso lo habrán dicho mil veces y yo lo voy a decir mil una, porque lo normal es que cuando escuchéis ese mensaje de que hay que hacer ejercicios, pues decir sí, sí, pero al final lo que uno acaba haciendo a la víspera del examen es esto, es pasar páginas, ir mirando ejercicios, y mirar ejercicios no es hacerlos. Mirar ejercicios sirve pues para crearse una falsa sensación de seguridad, de control de las cosas, pero ya sabemos lo que ocurre cuando uno se enfrenta a lo que es un examen, y es la hoja en blanco, y es eso lo que hay que preparar. Ya sé que eso da mucha pereza y da un poquito de miedo también, y uno dice, no, si me salen. No, de verdad, seamos realistas. Tenéis que coger una hoja en blanco y poneros el enunciado de un ejercicio, que sepáis que es un ejercicio importante, y poneros a hacerlo como lo haréis en un examen, con la teoría que os acordéis y con lo que os acordáis del procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo más seguro es que os atasquéis. Bueno, pues para evitar ese atasco inicial con el que uno se enfrenta a un ejercicio, pues no pasa nada si uno se prepara el clásico resumen de fórmulas, lo que sería una especie de chuleta, una especie de resumen en el que uno tiene escritas las ideas básicas para no atascarse y poder enfrentarse a hacer el problema. No pasa nada. Si lo vais a afrontar el ejercicio ese con hoja en blanco, con vuestra chuletita preparada al margen, eso se puede utilizar. Ya la memorizaréis más adelante. Bueno, pues eso es lo primero que os quiero explicar. ¿Qué es lo que deberíamos incluir en ese resumen, en esa chuleta de fórmulas? Pues aquí el error que se suele cometer es que uno intenta hacerse una chuleta como demasiado ocupada, con demasiadas fórmulas, con demasiado contenido, y no. Eso genera una sensación de mucha completitud en el resumen, pero lo que buscamos es que sea un resumen que sea realmente útil, que realmente pues, sea fácil de memorizar y de asimilar. Y de verdad que las fórmulas importantes que hay que saber son muy pocas, tan pocas que las tengo aquí puestas y las he puesto con un código de 2 colores para que distingamos las fórmulas que sí que tienen que estar en el resumen porque son importantes, de las que de verdad os recomendaría que no las pusierais. De hecho, al final del vídeo las voy a borrar porque de verdad que no son importantes. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que deberíamos saber de fórmulas de física para el tema de gravitación? Pues qué duda cabe, la ley de Newton de la gravitación universal. Creo que no lo sabemos ya, pues el típico GMM partido por R al cuadrado. No se nos olvide que va elevado al cuadrado. Y luego una fórmula que a veces no caemos en ella es esta, es la definición de la intensidad de campo gravitatorio. Lo que se hace es dividir esta fuerza F entre la masa M que estamos poniendo ahí, ¿vale? Y con eso ya bastaría, porque a veces tenemos tendencia a poner esta fórmula también como una fórmula a memorizar, la intensidad del campo gravitatorio generado por un planeta. Pero yo creo que no hace falta, porque si realmente ya no sabemos la ley de Newton de la gravitación universal y sabemos que la intensidad del campo gravitatorio lo que hacemos es dividir por la letra m, pues es casi como acordarse que para la g lo que hay que hacer es quitar la letra m y ya está. Yo de verdad que esta fórmula no me la aprendería, insisto, utilizaría esta formulita y cuando me pregunten la g, esa m asumiría que es una masa 1 para que no ocupe y no altere el resultado, y con eso ya me bastaría. No pondría la fórmula. Y luego hay otra fórmula que está aquí implícita y que debemos tener en la mente, pero de verdad que no la aprendería, y es que la fuerza gravitatoria se puede calcular multiplicando la masa que estamos poniendo, la masa de la manzana o la masa del objeto que sea, por la intensidad del campo gravitatorio, el famoso peso igual a mg. Bueno, pues es una fórmula que da muchas ganas de ponerla porque es fácil y no sé qué, pero yo creo que no hace falta, porque, insisto, la fórmula buena es esta de aquí. La fuerza, seguro que vemos que despejando es igual a la masa por la intensidad del campo gravitatorio. Y si pongo esta, insisto, no pongo esa. Sabemos despejar, no voy a poner una fórmula de más. ¿Para qué? ¿Para crearme una sensación de complejidad? No, al cerebro pongámosle las cosas sencillas, así que de estas 4 fórmulas yo pondría esta, y esas 2, prometo que luego las voy a borrar. Y otro tanto sucede si en vez de hablar de fuerzas hablamos de energías. Fórmula de la energía potencial gravitatoria. Pues es muy parecida a la formulita de la fuerza, pero con 2 diferencias muy importantes. Lo primero, que cuando hablamos de energías, la distancia ya no está elevada al cuadrado, sino que es una distancia r sin más. Y lo segundo, que las energías potenciales gravitatorias van siempre con ese signo menos ahí delante, que no se nos puede olvidar, ¿vale? Y a partir de aquí la historia es parecida. ¿Cómo se define el potencial gravitatorio? Pues hay que dividir la energía potencial gravitatoria, esta formulita de aquí, entre la masa m. O sea que de nuevo sería coger esta formulita y quitarle la masa m.
Así que el potencial gravitatorio tiene una fórmula, ¿sí? Pero insisto, es una fórmula tan parecida a esta que no merece la pena memorizarla. Cuando nos pregunten potencial gravitatorio, pues directamente pondremos esta fórmula sin la masa m. Y veis la analogía, lo mismo sucede con la energía potencial. La energía potencial la podemos obtener directamente multiplicando la masa por el potencial. Esta magnitud del potencial gravitatorio no se emplea mucho en gravitación, pero sí que la vais a emplear muchísimo en intensidad de campo eléctrico, en el tema de electrostática. Y bueno, pues como la idea es la misma, yo creo que no está de más que lo incluyamos aquí y así, digamos, vamos anticipando cosas que deberíais saber, ¿vale? Pero insisto, fórmulas importantes, esta y esta, ¿vale? ¿Qué duda cabe? Lo voy a decir ya de entrada que con sabernos la formulita no basta, tenemos que saber lo que significan las letras que aparecen allí. Y bueno, sí que está claro que la G es la constante de Newton de la gravitación universal, M mayúscula y M minúscula son las dos masas de los objetos que interaccionan, pero la R, que conste, R es la distancia entre los centros de las masas. Esa R, a veces lo llamamos radio, no tiene por qué ser radio, es la distancia que hay entre el centro de una masa y el centro de otra masa. Y esto, por favor, con todas las fórmulas, nos tenemos que asegurar no sabernos las letras, sino saber el significado de las letras que ahí aparecen, ¿vale? Bueno, seguimos. Otra fórmula que es importante y que a veces no ponemos en los resúmenes, y es cómo se calcula el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. Es una pregunta que hacen a veces de calcular el trabajo que realiza el campo gravitatorio para llevar una masa desde aquí o para allá. Bueno, pues si el trabajo lo hace el campo gravitatorio, la fórmula que tienes que emplear es esta. Se calcula con la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Qué energía potencial? Bueno, pues seguramente una que habréis calculado antes con esto, ¿vale? Y si lo que nos preguntan es el trabajo de las fuerzas no conservativas, ahí tenemos que acudir al tema de la energía mecánica. ¿Y eso cuando lo preguntan? Pues cuando nos preguntan, por ejemplo, qué trabajo tienen que hacer los motores de una nave espacial para conseguir llegar a no sé qué órbita. Si lo que nos preguntan es el trabajo que hacen los motores, en ese caso no aplicamos esta, porque esto solamente es para el trabajo de la fuerza gravitatoria. Si nos preguntan el trabajo que hacen los motores, lo tenemos que hacer restando la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, ¿vale? Una fórmula que es importante porque es nada menos que el tema de la energía mecánica que se emplea para gravitación y para muchísimas cosas, ¿vale? ¿Qué cosas no pondría yo en un resumen? Pues aquí tenéis alguna. La energía mecánica, todos debemos saber que es la energía cinética más la potencial. A veces sí que tenemos tendencia a poner esas cosas, pero si lo sabemos ya, no lo pongamos, ¿eh? Si no, ya digo, nos va a crear una sensación de complejidad cuando no es tan complejo. Igual que la energía cinética, todos sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no hace falta ponerlo en la fórmula, ¿vale? Más fórmulas que yo pues sí que pondría. Pues la definición de momento de una fuerza, y es el producto vectorial entre el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector fuerza, o el momento angular, que es una magnitud muy importante en gravitación. Es el producto vectorial entre el vector de posición y el vector momento lineal. Esto sí que es cierto que se maneja bastante en teoría. Para hacer ejercicios muchas veces con calcular el módulo es suficiente, así que ya sabéis que el módulo se calcula con el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Y generalmente, por ejemplo, aquí en el momento angular, este seno del ángulo, si es para órbitas circulares, suele ser un ángulo de 90 grados, o sea que a veces directamente el momento angular, reconozcámoslo a este nivel, se suele calcular directamente como RMV, si calculamos el módulo. Y para muchos ejercicios con el módulo será suficiente. Y solo nos queda, pues, una fórmula que es un poco colateral, pero que sale bastante en ejercicios, es nada menos que la tercera ley de Kepler, que dice que los cuadrados de los periodos, bueno, pues la formulita que tendríamos que aplicar es esta, y lo que nos permite es relacionar periodos y radios de órbitas de dos planetas, ¿vale? Y bueno, pues este sería el resumen de fórmulas o básico de teoría para hacer ejercicios. Y con esa chuleta, con ese resumen, uno podría enfrentarse a hacer unos ejercicios con los hoja en blanco y practicar un poco. Y aquí viene la segunda parte, que lo hemos dicho ya en algunos vídeos de este canal. Hay un universo, hay un océano de ejercicios de física y de gravitación, pues es un océano también muy grande. ¿Qué ejercicios practicamos? Si el examen es mañana, no puedo hacer 500 ejercicios. Vale, 500 no, pero igual sí que puedes hacer 10. Y esos 10 ejercicios bien hechos nos van a facilitar mucho la tarea. Hay que hacerlos, eso sí, 10 ejercicios muy bien seleccionados. Y es esto lo que te voy a contar ahora. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que uno se puede encontrar en el tema de gravitación? Y bueno, pues los ejercicios quizás más básicos son ejercicios en los que hay que calcular directamente la fuerza gravitatoria que se ejercen entre sí dos masas. Son ejercicios muy sencillos porque son directamente de aplicar la ley de Newton de la gravitación universal. Esto quizás son ejercicios demasiado sencillos para el nivel quizá en el que nos encontramos. Así que en muchos casos lo que nos preguntan no es tanto la fuerza, sino la intensidad del campo gravitatorio. O por hacer el ejercicio invertido, si aquí la intensidad del campo gravitatorio es 9,8, ¿a qué altura la intensidad del campo gravitatorio será 9,5, por ejemplo? Pues es un ejercicio muy sencillo, pero nos va a obligar a manejar la formulita de la intensidad del campo gravitatorio. Un ejercicio muy fácil.
Y luego el ejercicio que suele salir bastante son los ejercicios de sumas de campos. Si tengo aquí una masa y otra masa aquí, ¿qué intensidad de campo gravitatorio habrá en tal punto? O si lo queremos concretar a cosas más próximas, entre la Tierra y la Luna, que son dos masas grandes y son bastante diferentes, ¿en qué intensidad de campo gravitatorio habrá a mitad de camino entre la Tierra y la Luna? O más difícil todavía, ¿en qué punto la intensidad del campo gravitatorio se anula? Bueno, pues estos ejercicios se hacen con esto de la suma de los campos gravitatorios, ¿vale? Bueno, pero hay un ejercicio muy típico y que sale muchísimo en este nivel de gravitación, son los ejercicios de órbitas circulares. Y tenemos la suerte de que todos se hacen de la misma manera. Bueno, pues ¿cómo se resumen los ejercicios de órbitas circulares? Pues los ejercicios de órbitas circulares no los vais a resolver con la formulita de la velocidad orbital. Esta fórmula ya directamente la voy a tachar porque no nos sirve. Las fórmulas así para resolver ejercicios muy tontos, como la fórmula de la velocidad orbital, o lo mismo con la velocidad de escape, pues son fórmulas que no tenéis que saberos, porque lo que hay que hacer es deducirla. Y se deduce de una forma muy sencilla. A partir de la segunda ley de Newton, ¿sí? Teniendo en cuenta la fuerza como la fuerza gravitatoria y la aceleración como la aceleración centrípeta, de ahí puedes calcular la velocidad orbital, conocido el radio de la órbita, por ejemplo, ¿vale? Ese sería un ejercicio muy típico de órbita circular. Y claro, si me dan el radio puedo calcular la velocidad. Pero claro, al revés también lo puedo hacer. Si me dan la velocidad, pues puedo calcular el radio. Y también puedo, si sé la velocidad y sé el radio, pues puedo calcular el periodo orbital. Cuánto tiempo le va a costar a este satélite dar una vuelta alrededor de la Tierra, por ejemplo. O ya, rizando el rizo, ¿qué pasa si lo que me dan es el periodo? Me dicen, un satélite tiene que tener un periodo de 8 horas. Calcular el radio, bueno, pues haría exactamente de la misma manera, aplicando la segunda ley de Newton con la aceleración centrípeta y la velocidad, ¿vale? Y por eso he puesto esta especie de triangulito diciendo pues, que son tres magnitudes que están relacionadas. O dicho de otra forma, si nos dan el radio de la órbita, puedo calcular la velocidad y el periodo. Si me dan la velocidad orbital, puedo calcular el radio y el periodo. Y si me dan el periodo, pues puedo calcular la velocidad y el radio, ¿vale? O sea que aquí no tenéis un ejercicio, sino que tenéis tres, nada menos, y los tres se hacen de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que también son ejercicios que acaban siendo tan sencillos y tan repetitivos que los perversos profesores de física, pues a veces se nos ocurre la idea de complicarlos un poquito más. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lo que nos preguntan de una órbita circular es no la velocidad, sino que me preguntan la energía cinética, por ejemplo? Bueno, pues está clara la jugada. Primero calculáis la velocidad y con la velocidad calculáis luego la energía cinética. O, por ejemplo, si me preguntan el momento angular, pues lo mismo, si sé el radio y sé la velocidad, pues voy a la fórmula del momento angular y calculo el momento angular de la órbita, ¿vale? Pero no deja de ser el típico ejercicio de órbita circular. Y así que ya veis que en todas las órbitas circulares, pues son ejercicios que caen mucho, sobre todo porque pueden preguntar una variedad de cosas aparentemente complejas, pero todos se hacen de la misma fórmula, con estos cálculos que vemos aquí, y luego si es para calcular energías con esto, y si es para calcular momentos angulares con esto, ¿vale? Problemas que nos pueden poner, bueno, pues un problema típico son los problemas de velocidad de escape. ¿Con qué velocidad debemos lanzar un objeto desde la superficie de un planeta para que escape del campo gravitatorio? Bueno, pues esos ejercicios son ejercicios en los que ya no hay órbita circular, o sea, nada de aplicar esto como he dicho antes, sino que estamos hablando de un cambio de altura, cambio de distancia. Primero estoy cerca y luego me voy lejos, quiero que se vaya la partícula al infinito, si quiero que se escape del campo gravitatorio. Esos problemas se hacen siempre con conservación de la energía mecánica. Y lo que va a ocurrir es que si yo quiero que la partícula llegue al infinito, pues claro, llegará al infinito con velocidad cero y encima por estar en el infinito, pues no tendrá energía potencial. O sea que en el infinito su cinética y su potencial es cero, su energía mecánica es cero. Ah, pero como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica inicial también tiene que ser cero. Así que de esta forma podréis resolver cualquier ejercicio de velocidad de escape, insisto, sin la formulita de la velocidad de escape. Es una formulita que se deduce de aquí, de que la energía mecánica tiene que ser cero en toda la trayectoria si quiero que la partícula escape de la intensidad del campo gravitatorio. Otro tipo de ejercicios son los ejercicios de órbitas elípticas. El típico ejercicio de velocidad en el perihelio y en el afelio. Bueno, pues esos ejercicios de órbitas elípticas siempre se resuelven de la misma manera y es aplicando la conservación del momento angular. Es decir, que el momento angular L pues va a valer lo mismo en cualquier sitio de la órbita. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre comparamos puntos especialmente sencillos, que es el perihelio y el afelio. Así que el momento angular en el perihelio y en el afelio tienen que ser iguales y a partir de aquí pues uno puede deducir las relaciones entre las velocidades y si me preguntan, y si sé las relaciones entre las velocidades, pues puedo calcular relaciones entre las energías, en fin, a partir de ahí ya puedo hacer cálculos, pero la clave está en esto, conservación de momento angular, que es lo que aplicamos a órbitas elípticas. Te das cuenta como hay como tres procedimientos muy claramente diferenciados, ¿no? Órbitas circulares, segunda ley de Newton, aceleración centrípeta. Velocidad de escape o problemas en los que cambia la altura a la que se encuentra un objeto,
con conservación de la energía mecánica. Y si lo que tengo son órbitas elípticas, conservación de momento angular. Esos tres ejercicios tienen cada uno su método particular y siempre se hacen de la misma manera. Y solo queda pues un tipo de ejercicios que son los ejercicios de tercera ley de Kepler, que son sencillos porque es muy fácil de identificar cuándo hay que aplicarlas. Siempre que en un enunciado os hablen de dos órbitas en torno al Sol o dos satélites que orbitan un planeta, siempre que haya dos objetos orbitando y me den datos de uno y me pregunten un dato del otro, ¿sí? Pues me den los radios de las órbitas y el periodo de uno, me preguntan el periodo del otro. Pues es el sitio perfecto para aplicar la formulita de la tercera ley de Kepler, pero insisto que son fáciles de identificar y directamente metiendo los datos en la formulita, pues podéis despejar aquel dato que nos falta o aquel periodo o ese radio de órbita que me están preguntando, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya tenéis un poco el resumen de fórmulas. Yo voy a insistir en que, por favor, que si utilizáis un resumen, pues que sea el resumen lo más sencillo posible, no caigáis en la tentación de, no sé, por vistosidad o por afán de completitud, hacer un resumen demasiado amplio, así que lo prometido. Si quitamos estas fórmulas, que creo que son obviables, o quitamos estas otras, pues el resumen de fórmulas, pues yo creo que queda bastante sencillo, ¿eh? No es complicado de memorizar esto. Lo complicado es, sí, utilizarlas, y la mejor forma de aprender a utilizarlas es, como no, haciendo ejercicios. Y ejercicios, sabéis que, insisto, no hay tantos tipos de ejercicios. Aquí hemos contabilizado 5, pues hacéis 2 de cada, bien elegidos, pues yo creo que estaríais ya en situación de dominar bastante bien el tema de gravitación. Bueno, pues yo espero que estos dos consejos que os he dado, los resúmenes y los tipos de ejercicios, os sean muy útiles, y así que espero que podáis preparar muy bien vuestro tema de gravitación. Y bueno, en cualquier caso, espero que no os haga falta, pero eso sí, que tengáis mucha suerte en vuestros próximos exámenes. Así que hasta pronto.